Antares es una estrella supergigante roja variable pulsante que se localiza en la constelación de Escorpio. Se encuentra a una distancia estimada de 553.75 años luz desde la Tierra. Es la estrella alfa de la constelación de Escorpio. Visualmente, es la estrella más brillante de dicha constelación, además de ser una de las 20 estrellas más brillantes del cielo nocturno. Su magnitud aparente es de 1.05, aunque su brillo varía con el pasar del tiempo, llegando a tener registro en su magnitud aparente de 0.88 a 1.16, mientras que su magnitud absoluta está considerada de menos 5.10. Antares está clasificada como una estrella supergigante de color rojo. Su temperatura superficial es de 3500 grados Kelvin, con una luminosidad visual de aproximadamente 10.000 soles. Pero si consideramos toda la longitud de onda de radiación electromagnética, entonces Antares tendría una luminosidad estimada en 57.000 soles, emitiendo en su mayor parte el espectro infrarrojo. La palabra Antares significa anti-Ares o anti-Marte. Ares es el dios de la guerra en la mitología griega y Marte es homónimo a Ares, pero en la mitología romana. El planeta, de hecho, pasa cerca de Antares aproximadamente cada año con 11 meses. Dependiendo del momento en que estén cerca, Marte puede verse más brillante que Antares o bien podría ser lo contrario. La apariencia brillante de Antares llamó la atención en muchas culturas más antiguas. Por ejemplo, en Persia, alrededor del año 3000 a.C., fue nombrada una de las 4 estrellas reales en el cielo, junto al Aldebarán de Tauro, Fomalhaut de pez austral y Régulo de Leo. En Egipto, Antares era un símbolo de la diosa Selkit, conocida también como la diosa Escorpión, y a la vez servía como símbolo de la diosa Isis en diferentes ceremonias. Antares, además de ser una de las 4 estrellas reales en el cielo, también es una de las 4 estrellas de primera magnitud que se encuentran cerca de los 6.5 grados de la eclíptica, y por tanto puede ser ocultada por la luna, tal como sucedió el 31 de julio del 2009. Posee una estrella compañera blanco-azulada de quinta magnitud, formando así un sistema binario, pero no es notable a simple vista, ya que Antares es tan brillante que opaca a su compañero más débil, lo que significa que Antares B no fue descubierto hasta la era telescópica. Johann Tobias Burg, un astrónomo austriaco, descubrió la estrella de quinta magnitud el 13 de abril de 1819, cuando la luna cubría Antares en la octava casa de Escorpio. El 31 de mayo o el 1 de junio de cada año, Antares estará en oposición, es decir, que se situará del lado opuesto en que vemos al Sol, y por ende es la mejor ocasión para poder visualizarlo a lo largo de toda la noche. Esto es válido para las latitudes cercanas al Ecuador. Sin embargo, a finales de noviembre o a inicio de diciembre es cuando se situará aparentemente cerca del Sol, y por ende no se lo podrá ver a simple vista en todo el mundo en por lo menos 2 semanas antes y después de la fecha indicada. Los astrónomos construyeron esta imagen de la estrella supergigante roja Antares utilizando el interferómetro del telescopio muy grande del Observatorio Europeo Austral. Esta es la imagen más detallada jamás capturada de una estrella, claro, sin contar al Sol, mostrando una superficie tumultuosa y una inesperada turbulencia en su atmósfera, dando a entender un misterioso proceso que se está agitando violentamente dentro de la masa estelar. Esta estrella presenta diversos estudios, uno de estos la estiman con una masa de 12 veces la del Sol, y con un increíble tamaño en 883 rayos solares, por lo que si estuviera en lugar del Sol, entonces su diámetro superaría con facilidad la media distancia entre la órbita de Ceres y Júpiter, popularmente considerada como una de las estrellas más grandes que podemos ver a simple vista. Esta supergigante roja está llegando al final de su vida. Una vez que no tenga combustible para quemar, la estrella colapsará y explotará en una supernova, dejando atrás una estrella de neutrones o un agujero negro, y posiblemente la tenue Antares B sea vista desde la Tierra como el nuevo corazón del Escorpión. Bueno, eso fue todo, amigo galáctico. Si te gustó mi video, te pido un gran favor, que me regales un like, comentes, compartes y te suscribas a mi canal, para que este canal siga creciendo y llegue muy lejos. ¡Hasta pronto!